Pues lo saluda, como siempre, su gran amigo Enrique Castillo Pesado aquí en Mexiquense TV. Y hoy me aplace y estoy muy orgulloso de presentar a una gente, pues, no solamente que para mí, en lo personal, es el mejor abogado penalista de este país, sino un amigo de hace casi 45 años. Él no necesita ninguna presentación. Él es Juan Velázquez, lo pueden ver aquí. Ha defendido a los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Luis Echeverría, entre otros. También defendió a Durazo y muchas otras cosas muy interesantes. Le dicen el abogado del diablo. ¿Esto es cierto? ¿Por qué te dicen el abogado del diablo? Desde Dicen. que, desde que comencé mi ejercicio profesional hace ya más de 42 años, y supongo que por algunos de los personajes públicos que en aquel entonces defendí, y luego pues otros que seguí defendiendo. Y sin embargo, para que tenga yo el orgullo de no solo haberlos defendido, sino que por mis defensas me hubiese vuelto el amigo de ellos. De algunos a los que verdaderamente les tuve el mayor aprecio, el mayor afecto, como por ejemplo don José López Portillo, que cuando murió y me preguntaron, dije, se murió el mejor amigo que he tenido. Con ese cultivaste tu amistad más Sí, entrañable. sí, bueno, y al grado de que cuando murió y en su testamento me nombró su albacea y tutor de sus menores hijos. Y además, quiero aclarar que como albacea de don José, los bienes que inventarié de él fueron cero, porque al morir don José no tenía ni un solo bien. Brevemente, ¿qué podrías decir actualmente de de la familia López Portillo? No sé si veas a su hijo, a sus hijas. ¿Qué puedes decir brevemente? Son, me parece, personas excepcionales, de una enorme cultura y de un gran esfuerzo, que a pesar de un papá muy prominente, lograron ellos y por sí tener brillo propio. Y luego también supimos de tu gran defensa que hiciste, porque tú dices que tú, ¿cómo se llama? Todo lo haces jurídicamente. Lo de todo lo relacionado a Luis Echeverría Álvarez, que por cierto está muy bien de salud, tiene 90 años, dice que se lee, que se viste, todo. Sí, sí, bueno, fue una de las personas a las que me distinguió defender. Soy amigo de él, soy amigo de la familia. Y sí, es una persona que acaba de cumplir 90 años. La familia le celebró. Fui el único ajeno a la familia que participó en esa celebración, me invitaron. Don Luis, al que veo frecuentemente, una vez cuando menos por semana, se levanta, pues yo diría que a las 7 de la mañana, y a las 8 de la mañana ya está listo, muy formal, de traje, y todo el día leyendo, escribiendo, activo mentalmente y con una condición física también muy Yo te buena. preguntaría, como periodista abogado, ¿cómo recordará la historia a don Luis Echeverría Álvarez? Pues mira, la historia que todavía falta, seguramente lo calificará en mucho por los aciertos que tuvo. Me invitan a dar conferencias luego por la República Mexicana. El año pasado di 60 conferencias, 62 conferencias en distintos lugares. Y a cada lugar a donde voy, la gente que me recibe me presume alguna obra de don Luis. Aquí no teníamos esta universidad, bueno, aquí el río se desbordaba, bueno, este puente que usted ve, esta carretera. Es decir, me parece que don Luis fue uno de los presidentes que más hizo por el país y sobre todo por los más necesitados del país. Entonces la palabra que yo utilizaría, que tú me dijiste hace poco tiempo, ¿él se recluyó No, o bueno, simplemente no, guarda mira, una... tiene ya 90 años, está la mayor parte del tiempo en su casa, pero como te digo, más que recluido, está en su casa, muy activo, muy activo. Sé que Juan Velázquez, aparte de ser un abogado de veras intachable, nunca ha perdido un caso, aunque en algún momento alguno de sus clientes ha estado en la cárcel, todos han salido y nunca ha perdido un caso. Él, él es apartidista. Como abogado, fíjate, como abogado y una gente observadora, porque aparte sé que eres muy ávido lector de muchos libros que me citaste en aquella entrevista. Pues dime una cosa, el debate que vimos, no sé si a ti te gustó el formato o el debate debe ser solamente entre dos personas. ¿Qué piensas tú de todos? Y mira, me parece que fue un formato muy rígido, ¿Acartonado? muy acartonado, pero entiendo que diseñado, aprobado por los representantes de todos los partidos.
Y entonces también me parece ahora que sea muy fácil criticar ese formato cuando tus representantes previamente lo aprobaron. Pero bueno, sí, me parece que ese formato debiera de cambiar. Y luego también me parece que sea muy poco tiempo para que debatan 4 candidatos. A veces me invitan a foros en donde somos 4 o 5 y entre que nos quitamos la palabra, entre que uno dice y los demás nos callamos, pues apenas nos tocan unos ¿Y por qué minutos. no lo hacen entre dos como el de Holland Claro, y Sarkozy? claro, es que yo creo que eso debiera ser, que en tanto las preferencias, pues ese debate en todo caso se depurara, pero las preferencias aprobadas por quiénes, porque seguramente los que no tuvieran esas preferencias dirían que ese resultado está amañado, que se les quiere excluir, que... En Bueno, fin. doblando la hoja, me hablabas en una ocasión, porque he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con Juan Velázquez, de que yo te hice en aquellas ocasiones unas preguntas de que, ¿por qué hubo ese cambio tan brutal entre los 50 y la generación que estamos hablando ahora? Tú me dijiste que había antes maestros por excelencia, y ahora ya no estamos viviendo eso. Bueno, a ver, yo diría que México fue en los 50, 60 un país de excelencia, un país que lideraba en el mundo, el hermano mayor de todos los países de América Latina. A México se le conocía, lo conocían esos países como el coloso del norte, el hermano mayor. Y teníamos en aquellas épocas toreros, compositores, cantantes, pintores, actores, actrices, ¿No? Y de primerísimo nivel. médicos, ingenieros, abogados, maestros de primerísimo nivel. Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector era el doctor Ignacio Chávez, un cardiólogo de prestigio mundial, el director don César Sepúlveda, un internacionalista también extraordinario, y mis maestros fueron los que ahora los alumnos conocen por los libros de texto, pero supongo que eso sucedía porque éramos, digamos, muy pocos. Entonces México era el hermano mayor de Iberoamérica. Sí, por supuesto, de América Latina. Y en eso México empezó a crecer poblacionalmente, exponencialmente, y mientras que antes, con 2 o 3 cantantes, o 2 o 3 compositores, o 5 abogados, o 7 médicos, o 22 maestros, México se lucía, pues ahora ¿de dónde sacas a tantos personajes si somos más de 100 millones? Como nos queda 2 minutos para ir a unos mensajes, sé que actualmente estás leyendo México Güey de Roberto Amos. Ajá. ¿Qué dice ese libro? Refiere a algo que cuando ese libro se escribió a mí me parecía impensable, pero y que ahora pareciera no tan distante y que por eso lo estoy releyendo. La injerencia de los Estados Unidos de América en México. Bueno, una injerencia que hasta sería físicamente. Ahorita vamos a volver, ¿cómo se llama? Con este gran abogado mexicano, que voy a subrayar antes de irnos unos mensajes. Esto sí lo voy a leer porque es importante y es largo. Como abogado, dice, aparte lo sé, es integrante de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y como persona física, pues es el consejero y conferencista del Colegio de Defensa Nacional y catedrático extraordinario del Centro de Estudios Superiores Navales. Eso nos hablará en el siguiente bloque. Y ahora vuelven su amigo con Juan Velázquez, su amigo Enrique Castillo Pesado. Pues nuevamente aquí su amigo Enrique Castillo Pesado en Mexiquense TV. Juan Velázquez, para mí el abogado penalista, no porque sea mi amigo, pues el más sólido que tenemos en este país. Hay muy buenos abogados. Luego si él nos quiere citar algunos, qué bueno. Me gustaría cambiar un poquito de tema y que me hablaras un poco de tu abuelo y de tu padre. Sé que eran generales de división, que vivieron fuera de México. Háblame un poquito de ellos. Sí, mira, mi abuelo fue general de división y subsecretario de Guerra y Marina en el gabinete de don Porfirio Díaz. Mi papá fue también militar, ingresó al colegio militar en el castillo de Chapultepec, perteneció a la antigüedad de 1909. Y luego un tío mío y un primo fueron también militares.
uno de ellos también general de división, y yo estuve toda mi adolescencia interno en una universidad militar latinoamericana Sí, que era muy famoso en que esa había aquí en época. la Ciudad de México. Bueno, y por esos motivos de mis familiares fue que conocí y pude apreciar, y en tanto también mi educación, el valor de las Fuerzas Armadas, de unas Fuerzas Armadas, un ejército, una Fuerza Aérea, una Marina, Armada de México, que han sido desde siempre, bueno, y que ahora lo demuestran para más, el sustento del país, el mayor soporte de las instituciones nacionales. Y por ese motivo me enorgullezco de ser desde hace muchos años miembro de los dos, digamos, colegios más altos de las Fuerzas Armadas. Uno, del Ejército, el Colegio de Defensa Nacional. Soy consejero y conferencista. Y de otro, el Centro de Estudios Superiores Navales, que es el de la Armada, y del cual soy catedrático extraordinario. Eso como persona es mi mayor distinción. Como abogado, la de ser miembro del Instituto de la Defensoría Pública Sí. Federal, de la Junta Directiva Y del viste que lo leí Instituto de porque Defensoría yo Pública ni siquiera Federal, lo puedo decir, tendría que ser ni siquiera un locutor, se sabe toda esa frase tan larga. porque soy defensor y ser uno de los que dirigen a toda la Defensoría Pública Federal, pues es naturalmente una gran distinción. Y otra cosa que me distingue mucho es que también desde hace muchos años, y no obstante ser el abogado del diablo, soy el abogado de la Arquidiócesis de México Sí. y particularmente del señor cardenal don Fíjate que eso Norberto. te iba a citar. No sé si te acuerdas de aquella película en la que sale Al Pacino de abogado Claro, del diablo, no sé si claro. la viste. Sí, la vi. Y esa historia de Abogado del Diablo deriva sobre todo de una novela que en los años 60 escribió Morris West, que se llama precisamente El Abogado del Diablo, y que se refería al abogado por parte de la iglesia que le hacía, digamos, al diablo para encontrarle los pecados o los Sí. supuestos pecados que hubiese de todos aquellos a los que se pretendía santificar. Y entonces había un abogado de la iglesia, un abogado de Dios que llevaba todos esos méritos y otro que trataba de encontrar el desmérito, pues precisamente para poner lo bueno o lo malo en Sí. una balanza y para saber si merecía ese personaje o no una santificación. Fíjate, como nos ve mucha gente joven aquí en Mexiquense TV y también aquí en la capital de la República, la última vez que estuve en tu despacho me mostraste, bueno, tienes una de libros ahí tanto en tu casa, que es acervo, luego ya me vas a decir a quién se lo vas a heredar, pero me mostraste que es un libro maravilloso y sobre todo se ha llevado mucho al teatro, principalmente, pues Los Miserables de Víctor Hugo, y también tenías una Biblia King James. Sí. Háblame un poquito de esos dos libros. Sí. Bueno, mira, Los Miserables porque fue uno de los libros que marcaron mi vida, en tanto esa historia trágica, pero bueno, pues que sucede mucho en mi profesión de abogado defensor, de abogado penalista, de un Jean Valjean, un delincuente, pero que al final se redime. Bueno, no al final, un delincuente que se redime, pero que es hasta el final de su vida perseguido por un policía implacable, Jaubert, y no obstante, digamos, eh, la, la, redención el cambio de vida que él ya había Sí. tenido. Entonces, bueno, eso en cierto modo me marcó y precisamente por esa historia. ¿Y la Y Biblia otro de de quién los es? libros, que yo diría que es, pues, bueno, infinitamente superior y que todo el mundo debiera leer, es precisamente el de la Biblia. Y no tanto por, Por digamos, la religión. los temas religiosos o porque se sea o no, sino porque es verdaderamente un libro de enseñanza de vida. Bueno, yo diría que Bueno, además, fíjate, algo que me ha parecido muy curioso. Como dijiste, todos mis defendidos al final han salido de la prisión. Sí, porque es que tus defendidos, según ya han dicho muchos periódicos, han sido los más odiados. Sí. Pero, en lo que han estado enjuiciados, han estado aprisionados, aunque ya cuando terminan sus juicios han salido de la prisión, para que el común denominador de todos ellos ahí en la prisión es
el pasarse leyendo la Biblia. La Biblia. Y no para convertirse. Sí, no. Bueno, en una de esas ya eran católicos. Sí, todos. La mayoría de nosotros. Pero si lo muchos se somos. convierten. Pero no por eso. Pero sino, no por lo digamos, religioso. para no por lo religioso, sino para, en tanto las enseñanzas bíblicas, por decirlo de alguna manera, sobrevivir su vida. Es que, bueno, yo que estudio también eso, yo creo que siempre es una relación vertical con el Señor, el que quiere creer. No es una relación de ir a templos, en el caso mío. Pero vamos a cambiar. También me dijiste que te había gustado mucho el libro de Quo Vadis. Sí, claro. Que además lo tengo dedicado, ese me lo regaló y lo tengo dedicado por el primer cardenal que tuvo la Iglesia Católica Mexicana, Sí. que fue Monseñor Darío Miranda. Bueno, el auditorio de la Arquidiócesis de México lleva el nombre de ese primer cardenal. Sí, por supuesto, toda esa historia de todos aquellos primeros cristianos Sí. perseguidos por los romanos y a los que se les acababa sacrificando en los circos. ¿Qué haría nuestro amigo Juan Velázquez? ¿O qué harían otros abogados? ¿O qué haría cualquier ser humano que tiene la oportunidad de leer? De no leer. Yo llego allá a tu despacho y tienes unos libros maravillosos, otros en tu casa. ¿Esa pinacoteca a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? La biblioteca. La biblioteca la el tengo futuro. legada a una institución que para mí también como abogado es la más valiosa, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Toda mi biblioteca está legada para esa ¿Y qué honorable haría Juan institución. Velázquez sin libros? ¿Tú qué harías sin libros? Me la pasaría muy desconsolado y muy aburrido, porque para mí la mayor satisfacción es la de un libro que voy a empezar a leer, o que bueno, para más, ya estoy leyendo y no quiero que se termine. Fíjate que me gusta lo que dices. Fíjate que si yo fuera cineasta, que me gusta mucho el cine, o productor de cine, pues yo hubiera hecho una película, un film titulado El arquetipo del defensor, que eres tú. Una película basada en ti, pero que tú participarías en una película que es ese sobre tu vida, No, ¿no? no, y déjame decirte, mira, y yo quisiera aclararle al público que amablemente nos ve. Yo te agradezco todos esos calificativos Bueno, pues es míos que del mejor defensor y en fin, pero, a los que, respecto de los que hay que aclarar que a lo mejor son, no, que desde luego son, porque tú eres mi amigo de hace más de 40 años, mi muy querido amigo te de hace conozco. más de 40 años, y porque pues eres como, por decirlo de alguna manera, según veo, mi promotor, mi representante Bueno, artístico. y yo sabes que contestaría eso, a mí me gusta ser propositivo, y tú me dijiste un día una cosa que a mí me gustó mucho, a ti te gusta lo de nuestra nacionalidad mexicana, que hay que defenderla sin cortapisas. Sí, claro, bueno, déjame comentarte. Mi abuelo y mi papá porfiristas cuando la revolución se tuvieron que ir de México Sí. exiliados. Mi abuelo era ingeniero militar y mi papá en el exilio se volvió abogado. Y uno como ingeniero y otro como abogado iniciaron en el exilio una vida diferente a la militar y muy exitosa, hasta que un día los norteamericanos les Sí. pidieron que se nacionalizaran. Y para que ellos ese día se regresaran a México para seguir siendo mexicanos. Y tú nos quedan 3 minutos, tú como abogado, por ejemplo, no sé si cuando eras más joven veías Los Intocables o veías a Perry Mason. Sí. ¿Te gustaba ver esas series? No, Ves 24, la serie de 24, ya terminó hace un año y medio. sí, mira, no me gustan muy... Bueno, espérame. Leí, por supuesto, las novelas de Perry Mason, el gran abogado. Leí, por supuesto, las novelas de Sherlock Holmes, Sí, ese que te gustan mucho. el gran detective. Sí, cuando era niño me la pasaba leyendo a Sherlock Holmes. Pero luego esas novelas de abogados, aunque muy atractivas, me parecen tan irreales que Sí. no tanto me gustan. Hay una frase, ya nos queda muy poco tiempo, creo que 1 minuto y medio, hay una frase tuya pues una frase de veras, que dice muchas cosas. Tú dijiste que la bala que mató a Colosio mató también a Salinas de Gortari. Sí. ¿Por qué? Yo fui el abogado de la viuda de Luis Donaldo Colosio, su representante legal en la investigación del asesinato del esposo. Por conocer absolutamente bien ese caso, supe que don Carlos Salinas nada había tenido que ver. Colosio, y desde el principio, fue la hechura de Carlos Salinas para que lo sucediera. Un Carlos Salinas que nunca previó lo que le pasaría a Colosio y tan no lo previó que pues, no tenía alguien que lo sucediera. Y por ese motivo digo que esa bala que mató a Colosio
mató a Salinas, digamos, en cuanto a la sucesión. Y aquel discurso del Monumento de la Revolución no tiene nada que ver. No. Bueno, déjame decirte, ese discurso y en su momento se calificó hasta como algo mediano, digamos. Bueno. Nada. Contigo puedo hablar horas, aparte dice que soy tu promotor artístico, pero no soy tu amigo. Representante artístico. Soy amante de la amistad. Me gustaría que te fueras con una frase de qué sientes que va a pasar en este país en el corto tiempo y con eso nos vamos. Que las cosas se deban necesariamente mejorar y que para que se mejoren, nosotros debiéramos, y con el mayor cuidado, escoger al siguiente gobernante. Y la última, para los jóvenes mexicanos que nos ven en toda la República, pero principalmente para los jóvenes del Estado de México, para los mexicanos, ¿qué les dices? Que estudien y si alguno de ellos estudia abogacía, que tenga una absoluta confianza en la administración de justicia. En mis 42 años de abogado, yo nunca he perdido un caso y nunca ha habido un juez que me pida algo y nunca consecuentemente he dado algo y siempre he ganado. Bueno, ya ven por qué soy su promotor artístico. En realidad soy su promotor, más que promotor, soy su amigo. Gracias, Juan Velázquez, por haber venido a este foro. Te saludo como siempre tu amigo Enrique Castillo Pesado y a los amigos aquí de Mexiquense TV.